Bendiciones, mis amados hermanos en Cristo y amigos católicos. Para nuestros amigos católicos, en especial manera, van dirigidos estos videos. Nuestra presentación como expositores de la grandeza del amor de Dios sea para vosotros de gran bendición. Hay poder en el nombre de Cristo. Amados, nuestro hablar es sumamente sencillo, para que toda la gente al oír entienda, para que nuestra labor alcance el tan ansiado objetivo. Hacer que los oyentes oigan y entiendan y atesoren en sus corazones la palabra de esperanza, la palabra de Dios. Es por esto mismo, amados, que cuando publicamos lo hacemos con lo más sencillo del corazón, del alma y del espíritu, incluyendo nuestra sencillez al expresarnos. Pues si lo hacemos para el engrandecimiento de la gloria de Dios, que se note y que se vea bien. Y solo podrá notarse y verse bien si por nuestra sencilla expresión las almas vienen a Cristo. Es la causa por la que disponemos nuestra vida a impartir una enseñanza o tal vez una predicación de la palabra. Si el fin es ubicar a los oyentes, debemos entonces hacerlo con palabras legibles, palabras sencillas, de fácil entendimiento. De otra forma, ¿cómo entenderán aquellos que no entienden? Repetimos. ¿Cómo entenderán aquellos que no entienden? Aunque parezca un absurdo esto que terminamos de decir, no es un absurdo, es la verdad. Muchas veces, gloria a Dios, muchas veces nos hemos detenido para oír a grandes expositores fluidos en la verdad de la palabra de Dios y pregunto, Señor, ¿cómo pueden entender aquellos que escasamente han aprendido a leer o a interpretar o a entender? ¿Cómo podrán entender? Porque no todo el mundo es facultativo. Por lo mismo, no todo el mundo es abogado, no todos en el mundo son médicos, no todos son ingenieros. Entonces, pensemos con la mente, pero también pensemos con el corazón, porque Cristo dio su vida por todo el mundo, no solo por los judíos, ni solamente por los facultativos del mundo. Entonces, nuestro deber es hacer como hizo Cristo. Cristo metió a todos en su corazón y dio su vida por todos. Seamos sus imitadores. Nosotros no tenemos que subir a la cruz del Calvario, pero seamos sus imitadores en la forma de amar a nuestro prójimo. Como predicadores, metamos en nuestro corazón a todo el mundo y pensemos que entre ellos existe mucha gente que no conoce de terminología, pero sí sabemos que todos precisan de Dios, como todo ser humano precisamos de Dios. Es por esto que debemos de hablarle con palabras sencillas para que ellos logren percibir. Y lograrán percibir en base de nuestra manera sencilla de exponer.
Dios, y óigase bien, nos ha llamado para el engrandecimiento de la gloria de su nombre, no para nuestra propia gloria. Si ayudamos al oyente a entender, entonces estaremos obrando para el engrandecimiento de la gloria de Dios. Dios los bendiga, abra vuestros entendimientos y seamos llenos de su sabiduría. Ahora sí, vamos al tema. El tema es el siguiente y se trata de la iglesia que fundó Cristo. ¿Cómo fue babilonizada la iglesia que fundó Cristo? ¿Cómo fue babilonizada? La iglesia que fundó Cristo, también conocida como la iglesia primitiva, aunque bíblicamente hablando no nos ha sido enseñado con ese nombre de primitiva, pero la llamaremos así, la primitiva, como una forma de identificación en este caso. Cuando esa iglesia abandonó el lugar de privilegio que Cristo le asignó, libro de Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 14, la primitiva, abandonando ese privilegiado lugar, quedó expuesta a la babilonización, quedó expuesta al paganismo. Como con Adán y Eva en el Edén. Por la desobediencia de ambos, perdieron el lugar de privilegio, condenando a toda su descendencia, la raza humana. La primitiva optó por abandonar a Dios y casarse con el mundo. Fue así que casándose con el mundo dio a luz al cristianismo apóstata. Gloria al Señor. Dio a luz al cristianismo apóstata, o sea, la que hoy conocemos bíblicamente como la gran ramera de Apocalipsis 17:1. Satanás en su astucia tenía preparado un pagano humano, Constantino. Constantino sedujo con ofertas e introdujo en ella los primeros pasos de la babilonización, como la adoración al dios Sol, dándole el nombre de Iglesia Católica. Todos sabemos que católica significa universal. Esta Iglesia Católica tiene reconocimiento mundial como Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica es la Iglesia del mundo. Y qué bien le queda este calificativo, la Iglesia del mundo. El Todopoderoso, en el libro de Apocalipsis, nos la presenta con todos los atributos que la identifican inconfundiblemente con el cristianismo apóstata. Y sabemos que Dios no miente y sabemos que Dios no se equivoca. La mal llamada católica, una institución político-religioso mundialmente poderosa, predominante sobre todos los gobiernos del mundo, una iglesia que, además de apóstata, ante los ojos del Todopoderoso y desechada, es soberbia, es mentirosa, es altiva de gran ostentación, la identifica inconfundiblemente un cáliz de oro en su mano.
Este cáliz de oro que porta en su mano no solo la identifica, sino que también la califica y la condena, como veremos más adelante. Bien podemos acotar que esto es lo que Satanás ofreció a Cristo en el desierto de la tentación, pero que Cristo rechazó enfáticamente. Todos estos atributos con los cuales Dios nos la identifica en su palabra, la Biblia, nadie puede equivocarse, que el Señor proféticamente está presentándonos por su palabra en Apocalipsis la Iglesia Católica Romana que habría de venir. Pues la visión de Patmos fue estimativamente 220 años antes de la creación de la católica por Constantino en el año 325 después de Cristo. Es decir, que el misterio de la iniquidad del que habla Pablo en 2 de Tesalónica capítulo 2, ese misterio del inicuo dejaría de ser un misterio para tomar cuerpo partiendo del año 325 en el Concilio de Nicea, bajo la presidencia de Constantino, primer papa de Roma. Fue en ese concilio que el espíritu de iniquidad del anticristo toma cuerpo en lo que fue y en lo que es hasta hoy el papado. Si no, verifiquemos esta verdad en el libro del profeta Daniel. No hay otra iglesia con esas características, pues no existe otra con tales distinciones tan específicas. Bien, continuando. Para completar esta presentación que Dios mismo por su palabra y como una advertencia del caos religioso que se avecinaba, oigamos seguidamente el concepto que Dios tiene del cristianismo apóstata, o sea, la gran ramera de Apocalipsis 17:1, la Iglesia Católica. Apocalipsis 17:1, oigamos. Gloria a Dios. Apocalipsis 17:1 que nos dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Una notita. Las explicaciones de detalle como las 7 cabezas, los 10 cuernos, los colores escarlatas y púrpura, todo eso lo especificaremos luego. 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Dijimos que el cáliz no solo la identifica, sino que también la califica. El cáliz lleno de abominaciones y de inmundicia. La católica es limpia o sucia ante los ojos de Dios. El contenido del cáliz lo declara. 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este es el concepto divino en cuanto a Babilonia, es decir, el concepto que Dios tiene respecto a la gran ramera de Apocalipsis 17:1, refiriéndose a la Iglesia Católica, que es el cristianismo apóstata. Esto que hemos leído es comparable con Apocalipsis 18 del verso 1 al verso 8, donde fácilmente podemos deducir
la forma final de la religión católica, el cristianismo apóstata, y donde Dios, en la grandeza de su amor, hace una advertencia y un llamado al pueblo de Dios. Capítulo 18, verso 4 a verso 5. En este aspecto, al referirnos al pueblo de Dios, no estamos refiriéndonos exclusivamente a los evangélicos, no de ninguna manera, pues no hay evangélicos en la católica, sino que el llamamiento y la advertencia es a todos los que de corazón buscan a Dios, pero errando la senda, hoy están en la católica. Para ello es este llamamiento, para ello es este avivamiento, como lo fue también para nosotros. Miles de nosotros estuvimos en la católica y fuimos llamados por Dios a salir. Ese llamamiento nos abrió los ojos y nos avivó, y hoy con gran gozo servimos felizmente a nuestro amado Redentor. Hay poder en el nombre de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Un momentito porque esto se me piantó. Ahí está. Bien, prosiguiendo con el tema Babilonia, oigamos. Todos sabemos que el nombre Babilonia es igual a confusión. Este nombre se usa varias veces en los profetas, en sentido simbólico. Veámoslo en el profeta Isaías, capítulo 13, verso 1. El Apocalipsis habla de dos Babilonia. Dos Babilonia, habla el Apocalipsis. La Babilonia eclesiástica, que es el cristianismo apóstata bajo el dominio del papado, y la Babilonia política, o sea, la confederación imperial de la bestia, la forma final del poder mundial de los gentiles. La Babilonia eclesiástica es la gran ramera de Apocalipsis 17:1, y ella es destruida por la Babilonia política de Apocalipsis 17, verso 15 al verso 18. Es decir, es destruida por la confederación imperial de la bestia, el anticristo. Ahora bien, cabe la pregunta, ¿cuál viene a ser la causa que el anticristo destruye a la católica? O sea, destruye a la Babilonia eclesiástica del papado. No olvidemos que todo esto es manejado por el espíritu del mismo diablo, quien busca gobernar al mundo y ser adorado como Dios Todopoderoso. Y óigase bien, que a medida que Satanás va aproximándose a su objetivo, y aquí haremos un pequeño alto. Por supuesto, Satanás el diablo es como serpiente, muy cauteloso, muy astuto, muy prudente, y logra su objetivo. Y prestemos atención al siguiente detalle. Si el mismo Señor Jesucristo nos enseña ser prudentes como serpientes, el libro de Mateo, capítulo 10, verso 16, para que estemos precavidos. No nos manda el Señor a que seamos como Satanás, no, de ninguna manera, sino que seamos prudentes como serpiente. La prudencia de la serpiente no es obra de Satanás. La prudencia de la serpiente no se la dio el diablo. No, la prudencia de la serpiente es una virtud que Dios dio a la serpiente al crearla, como Dios dio el trinar a las aves. Digo esto porque ya hemos tenido cuestión de entredichos. Pero no es como se cree, como se piensa.
¿Cómo Dios nos manda a ser igual que la serpiente que le ayudó a Satanás? No, no es eso. Bien, vamos a seguir. Satanás va eliminando muñecos que él mismo armó para lograr su propósito. Como hará también sea destruida la católica. Cuando ya la católica misma le moleste a Satanás, pues habiendo eliminado prácticamente todos los obstáculos, solo queda uno por eliminar, la católica. Por ser la católica un culto de adoración a Dios, aunque falso, es de adoración a Dios. Pero no olvidemos que el propósito de Satanás es gobernar al mundo, tener al mundo bajo sus pies, sentándose en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios y siendo adorado como Dios. Entonces la católica viene a ser el mayor muñeco, el mayor instrumento que ya no sirve a su propósito y tiene que ser destruida para él convertirse en el único objeto de adoración. Es un diablo muy astuto. Para él convertirse en el único objeto de adoración. Segunda de Tesalónica, capítulo 2, verso 3, verso 4. Libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 15. Ahora bien, préstese atención, amada Iglesia de Cristo. No así con la Iglesia de Cristo. Satanás no podrá interferir en la Iglesia de Cristo, pues la Iglesia de Cristo ya habrá sido levantada por Cristo mismo a los cielos. Acá no tiene arte ni parte el diablo. Bien, hablemos un poco de la inexistencia de amor, de la falta de piedad en todas esas entidades orquestadas por Satanás. Ejemplo mayor, la católica. ¿Dónde ustedes pueden ver el amor? Todo lo que hace la católica en calidad de ayuda, de bienes, ¿no? Es todo ficticio, porque a la católica hay que conocerla profundamente. Así como Dios se ha revelado al mundo para todos aquellos que querramos conocerle, está escrito en la palabra de Dios, Dios no tiene nada para ocultar. Pero no así la católica. Por eso digo, ejemplo mayor de desamor es la católica, creación del diablo. Bendito el nombre del Señor. Amor, agradecimiento de parte de la bestia para con la católica por haberle preparado el camino. ¡Qué esperanza! Ya hemos podido ver cómo Satanás arma sus muñecos, los usa y luego los destruye. Satanás creó la católica como a uno de sus muñecos para que la católica prepare el camino al anticristo. Tarea de la católica ya concluida o por concluir. Si el anticristo aún no se ha manifestado, es porque la iglesia aún no ha sido todavía arrebatada, pero al ser arrebatada la iglesia, se manifestará el inicuo, es decir, la bestia, según Segunda de Tesalónica, capítulo 2, verso 7 al verso 8. Esta bestia hará sociedad con la católica, el cristianismo apóstata. Pero luego la bestia destruye al cristianismo apóstata, la católica. Ahora va la pregunta para los amigos católicos. ¿Y ustedes católicos piensan que al final a vosotros les irá mejor que a la católica? Ustedes forman parte de ese muñeco católico, fabricación de Satanás. El cristianismo apóstata. Sí. Siendo tú parte de la gran ramera, la católica, eres parte de ese instrumento desechable de Satanás. Porque tú eres un católico ante los ojos de Satanás y entras en el mismo paquete que armó Satanás. Por favor, ya deja de creer mentira, deja ya de ser tan bobo, tan ingenuo. Estás creyendo al mismo diablo, padre de mentira. Has puesto tu alma en eterna caída, aunque aún estás a tiempo de tu arrepentimiento y volverte a Cristo.
mientras que tengas vida. Y sacate de la cabeza, el rezo por los muertos es una de las tantas mentiras, invención del diablo y aplicado por la blasfema católica. Mucha gente del mundo, podemos decir todo el mundo católico, todo el mundo religioso, cree en los rezos de los muertos, y el rezo a los muertos es una de las más grandes abominaciones ante los ojos de Dios, conforme al libro de Isaías. Porque creer en los muertos es un terrible pecado, porque no se cree en los que están con vida. Continuando. Habíamos quedado en que el poder mundial de la Babilonia política es destruida por el Señor. A ver cómo es. El poder mundial de la Babilonia política es destruido por el Señor cuando el Señor venga en gloria. Veamos Armagedón, Apocalipsis capítulo 16, verso 14, capítulo 19, verso 17. La idea de que Babilonia será reedificada literalmente en el sitio de la antigua ciudad de Babilonia, propiamente dicho, se halla en contraposición con Isaías, capítulo 13, verso 19 al verso 22. El objetivo de Satanás era organizar una iglesia falsa estructurada dentro de un sistema religioso en el cual se adorara una falsa Trinidad. Y donde el Papa es Dios Padre, donde el Papa es el sumo pontífice, donde el Papa es el vicario de Cristo. O sea que el Papa cumple la función también del Espíritu Santo. Dentro de esta organización, Satanás mismo viene preparando al mundo para su manifestación futura, cuando reinará por un poco de tiempo en la persona del anticristo. Preguntémonos ahora, ¿cuáles son sus bases? ¿Cuáles son las bases de Satanás? Las bases de ese reinado son la glorificación del ser humano, la divinización de reyes y emperadores, y el que conoce un poco de historia sabe que así fue. Es decir, el culto a la personalidad. Vamos a leer nuevamente. Las bases de ese reinado son la glorificación del ser humano, la divinización de reyes y emperadores, es decir, el culto a la personalidad, el culto al hombre. Solo dentro del sistema babilónico se comprende la deificación de los césares y de otros hombres ilustres y la canonización de los muertos, a los cuales se erigían templos y en su honor se ofrecían sacrificios y libaciones. Bendito Dios. Hay poder en el nombre de Cristo, aleluya. Óigase y entiéndase bien, en base de lo que hemos terminado de decir. ¿Por qué al Papa todo el mundo lo adora como a Dios Todopoderoso? ¿Por qué? ¿Te has preguntado, mundo católico? ¿Por qué? Porque el Papa es Dios. No, el Papa es un pecador como todos nosotros, ni más ni menos. Y solamente si se arrepiente y vuelve su rostro a Dios, pueda que Dios tenga misericordia. Óigase y entiéndase bien en base de lo que ya hemos dicho. ¿Por qué al Papa todo el mundo lo adora como a Dios Todopoderoso? Entiéndase y óigase bien. Porque el mundo católico ignora lo que el mundo ignora. Porque el mundo católico ignora y lo que el mundo ignora. Porque el mundo católico ignora y lo que el mundo ignora, no será el Papa ni será un cura quien vaya a decírtelo, ¿no así? Lo que leeremos seguidamente. Que el catolicismo es un culto babilónico donde se adora a Dios,
que el catolicismo es un culto babilónico donde no se adora a Dios, aunque se lo menciona. La adoración del culto catolicista, incluyendo la misa, no es adoración a Dios, sácatelo del coco, sino es adoración a la personalidad humana, en este caso a la personalidad del Papa, que en definitiva es la adoración que recibe el mismo diablo. Así como el papado romano mismo lo publica en la enciclopedia de su propiedad. Conozcamos por nosotros mismos esas blasfemias papales. Préstese atención a la primer blasfemia. Nosotros ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Esto lo publicó en la Enciclopedia Católica el Papa León XIII. Y continúa diciendo la Enciclopedia Católica Romana: el Papa es de tan grande dignidad y exaltado que no es un simple hombre, es como el mismo Dios, el vicario de Dios en la tierra. Continúa diciendo la Enciclopedia Católica: el Papa es supremo Dios en esta tierra, porque únicamente el Papa es vicario de Cristo, porque únicamente el Papa es vicario de Cristo. Ahora preguntémonos, cabe esta pregunta: ¿qué del Espíritu Santo que envió Cristo como su representante en su iglesia? Y entiéndase bien, pues no lo envió Cristo a la tierra, sino a su iglesia que está en la tierra. ¿Quién podrá aceptar estas blasfemias? ¡Cuánta insensatez! ¡Qué falta de temor a Dios! Ahora oigamos el mandamiento de Jesucristo. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Libro de Mateo, capítulo 23, verso 9. Y continúa diciendo el Santo Hijo de Dios: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mateo 18, verso 17. Mientras que el descarado del Papa hace que se le llame su santidad. ¿No es esto adoración a la humanidad del Papa? En lugar de adorar al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Dios Todopoderoso. Continúa diciendo la Enciclopedia Católica: el Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, puede explicar, puede interpretar y aún abolir las leyes divinas. Quiere decir que en la presencia del Papa la Biblia no tiene valor y para él es estrado de sus pies. ¿Cuándo vio usted al Papa en la plaza de San Pedro salir a la ventana con una Biblia en la mano? No, nunca, jamás, ningún Papa. Todos han salido con un papelito y en ese papelito dicen sus propias y aberrantes pensamientos. Todas estas blasfemias doctrinales fluyen de la misma Enciclopedia Católica Romana, cumpliéndose así lo profetizado por el profeta Daniel respecto al cuerno pequeño de Daniel 7, por ahora representado por el papado. Pero sabemos que viene uno mayor que el Papa, que por un poco de tiempo se sentará como Dios Todopoderoso. Blasfemias por boca del papado romano existen muchas más en la Enciclopedia Católica, pero con esta que hemos rescatado por medio de la propia enciclopedia
de ellos nos es suficiente para demostrar al mundo católico romano que el mismo papado es delante de Dios una feroz e imperdonable blasfemia. Continuando. Decíamos que el mundo católico adora al Papa por desconocer que el culto católico, incluyendo la misa, es un culto de origen babilónico, perteneciente a la orden babilónica delegada a Roma por los reyes átalos de Pérgamo. Es la obra de Satanás, forjada sobre la mentira y sobre el engaño y la apariencia. La obra de Satanás forjada sobre la mentira y el engaño y la apariencia. Apariencia como en 2 de Corintios capítulo 11 verso 14. Así lo hizo Satanás en el Edén. ¿O cómo crees tú, amigos católicos, que Satanás obtuvo el principado de este mundo? ¿Cómo? Si no con engaños y con mentiras. ¿O es que tú, mundo católico, ves en el papado el rostro de Dios Todopoderoso? ¿O cómo crees tú, católico, que Satanás obtuvo el principado de este mundo si no es con engaños y con mentiras? De ahí que Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el mandamás del mundo. No hemos inventado nosotros esto de ninguna manera, sino que Cristo mismo le otorgó ese rango a Satanás, y más vale. Él arrebató el principado. ¿A quién? Al primer hombre, a la primera mujer en el Edén. Entonces, ¿quién es el príncipe seguidamente? El mismo Satanás. Libro de Juan, capítulo 12, verso 31. Libro de Juan, capítulo 14, verso 30. Y capítulo 16, verso 11. Con mentira y con engaño, Satanás obtuvo el principado del mundo, lugar que correspondía al hombre. Pero el hombre, por avaricioso, por no conformarse y estar agradecido con lo que Dios le brindó, todavía quiere manotear algo más. Y bien, y lo perdió todo por avariento. El mundo católico no hace la voluntad de Dios ni tampoco puede. No. El mundo católico hace la voluntad de Satanás y no es solo adorar imágenes, sino todo tipo de amuletos como escapulario, crucifijo, rosario, medalla, estampas, etc. Para darle al mundo católico mayor ejemplo que adoran paganismo, para darle al mundo católico mayor ejemplo que adoran paganismo, el mundo católico adora a un hombre, el Papa. Estrategia del diablo, porque será en un hombre, en un humano, en quien se hace adorar Satanás, o sea, en la bestia, en el hombre de pecado. Cuando Satanás reina, es decir, en la persona del anticristo. Bien, luego de una extensa presentación, ahora sí entraremos en las huellas de la paganización babilónica mundial, para que este mundo religioso comprenda qué es lo que está adorando. Hay poder en el nombre de Cristo. Previo a la pregunta, nunca nadie nos hemos preguntado cómo surgió esta babilonización en la católica. ¿Cómo surgió? Nunca nadie nos hemos preguntado, incluyéndome yo mismo. Esta babilonización fue legada por el reino de Pérgamo a la jerarquía imperial romana. Entiéndase bien, a la jerarquía imperial romana, no a la jerarquía religiosa de Roma, que también llegó a poseerla y hasta el presente.
pero luego de un proceso que llevó siglos, desde el año 74 a.C., con Julio César, hasta el año 378, con el Papa Dámaso, y hasta el presente. Comencemos en Pérgamo. Cuando hablamos de Pérgamo, comenzamos a descubrir el sol de la paganización babilónica que ensombrece toda la faz de la tierra, excepto en la Iglesia Evangélica de Cristo, iglesia que lucha ardientemente en favor del engrandecimiento de la gloria de Dios contra de la ferocidad satánica de las mentiras religiosas que, presentándose ante el mundo como herederas del cielo, solo son trampas del mismo infierno donde caen fácilmente los incautos e inconstantes. En Apocalipsis se afirma lo siguiente respecto a Babilonia, diciendo: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Apocalipsis 18:3. Es notable, amados oyentes, hermanos en Cristo, amigos católicos, es notable. Sin embargo, que nuestro Señor Jesucristo, en su revelación a Juan en la isla de Patmos, haya mencionado la ciudad de Pérgamo como el trono de Satanás y no a Babilonia. Apocalipsis 2, capítulo 12 al verso 13. Y no a Babilonia como trono de Satanás. Existe un porqué. Ahora, ¿por qué? Pero seamos prudentes. Si decimos o si damos abruptamente la respuesta de por qué a esta pregunta, entorpeceríamos todo el trayecto de la historia de cómo fue babilonizada la católica. Entonces busquemos esta respuesta en la trayectoria de estas dos ciudades, Babilonia y Pérgamo. ¿Cómo fue el asunto? ¿Se equivocó Cristo? De ninguna manera. Solo que esto lleva un orden histórico y para alcanzar el cenit debemos de ser prudentes y seguir la historia de ambos y llegaremos a la punta de la verdad. El cómo y por qué. Pérgamo, la más famosa ciudad de Misia, estaba situada en el valle del río Caicos, o Caicos como algunos suelen decir, a 30 kilómetros del mar Egeo, lo que le brindaba mayor importancia comercial y espiritual. Pérgamo había sido una ciudad-estado griego, donado al Imperio Romano en el año 133 a.C. por el rey Átalo III. Esa célebre ciudad poseía la segunda biblioteca más importante del mundo, con 200.000 volúmenes que después le regaló Marco Antonio a Cleopatra y fueron llevados a Alejandría. Ahora bien, dentro del ámbito religioso, Pérgamo era considerada, según una leyenda, pues así se comprenden las religiones, leyendas, suposiciones, sofismas, etcétera, pero nunca nada concreto. Entonces decíamos, dentro del ámbito religioso,
Pérgamo era considerada, según una leyenda, ¿no así?, ciudad natal del dios Júpiter, bajo el dominio de los reyes Átalos. La ciudad se llenó de templos, se colmó de escuelas y palacios reales. Uno de sus principales monumentos era el templo dedicado al dios Esculapio, representado por una serpiente. En anteriores videos hemos tocado este tema del dios Esculapio con un báculo y dos serpientes ascendientes, símbolo del paganismo, porque no tiene otro calificativo. Hay un solo Dios todopoderoso y ese está en los cielos, en su trono de gloria y de gracia. Y ese báculo con la serpiente, que es un símbolo pagano religioso, se usa hasta el día de hoy en la farmacología, en la farmacia, en especial manera lo vemos en la farmacia, muchas veces también lo vemos en una ambulancia. Estaban también en Pérgamo establecidos en la ciudad 4 de los mayores cultos a los dioses griegos: el dios Zeus, la diosa Atenea, el dios Dionisio y el dios Asclepio, cuyos templos poseían majestuosa belleza arquitectónica. La ciudad poseía también una antigua forma de adoración, pregúntese a quién, adoración al diablo y que Dios lo reprenda, y un antiguo culto babilónico, es decir, el culto de los magos no podían faltar, además de ser un centro de propagación del famoso culto al emperador. Ve que no estamos equivocados en lo que exponemos para que usted aprenda, para que usted sepa lo que nunca oyó. Y eso por vago, porque no buscan de instruirse al respecto. Antes que el apóstol Juan escriba el libro de Apocalipsis, un discípulo llamado Antipas murió como mártir en Pérgamo. ¿Se equivocó el Señor en llamar a Pérgamo trono de Satanás? Ahora oigamos cómo por sucesión, oigamos y prestemos atención, cómo por sucesión llegó la babilonización a la católica. La influencia de Babilonia en la transformación de Pérgamo en el trono de Satanás, como bien lo calificó nuestro Señor Jesucristo, y más tarde en la transformación de Roma en residencia de la gran ramera de Apocalipsis 17.1, esto se remonta al año 487 antes de Cristo. En ese año, por el hecho que Artajerjes había tomado Babilonia, y entiéndase bien y óigase bien, en ese año 487 antes de Cristo, por el hecho que Artajerjes había tomado Babilonia, la jerarquía religiosa de esa ciudad, Babilonia, huyó. ¿Subió a los cielos? No, huyó a Pérgamo. De Pérgamo, el supremo pontífice de la orden babilónica legó como herencia por ley toda su autoridad y dominio a la jerarquía babilónica de Roma, es decir, a la jerarquía imperial, de ahí que los césares se llamaban Dios. Y así los césares se convirtieron en máximos y soberanos pontífices de esa organización idólatra. Esos emperadores ostentaron tales títulos con todas sus ceremonias, ritos
y dignidades, incluso después de convertidos nominalmente al cristianismo. El primer emperador romano que recibió la autoridad de la orden babilónica fue Julio César. Se le eligió pontífice en el año 74 a.C. y elevado a la autoridad máxima de supremo pontífice en el año 63 a.C. Del emperador Julio César al emperador Graciano, todos los emperadores ejercieron la autoridad babilónica. Sin embargo, este último, el emperador Graciano, en el año 376 después de Cristo, ahora sí, ya después de Cristo, halló que no le convenía a un cristiano ser pontífice de la impía e idólatra Babilonia. Al menos hubo uno que como cristiano pensó con la cabeza. Al que debió de imitar el babilonizado Papa Dámaso y no lo hizo. Lo repetimos. Al menos hubo uno como cristiano pensó con la cabeza. Al que debió de imitar el babilonizado Papa Dámaso y no lo hizo. Entonces decíamos que Graciano, como emperador, halló que no le convenía a un cristiano ser pontífice de la impía idólatra Babilonia, por eso renunció al título. Entonces, se le otorgó la autoridad de la orden babilónica al entonces, y valga la redundancia de palabra, obispo de Roma, Dámaso, más conocido como el Papa, Dámaso, en el año 378 después de Cristo. En ese tiempo se le llamaba obispo de Roma, aún no se los conocía con el título de Papa, eso fue agregado luego. Bien, este obispo de Roma se convirtió en el supremo o máximo pontífice. Fue de esta manera que el poder papal realmente vino de Babilonia, es decir, vino del mismo diablo, del mismo Satanás. Así comenzó la babilonización en la católica. Satanás conoce las debilidades de los hombres sin humildad. Repetimos, Satanás conoce las debilidades de los hombres sin humildad. Debilidades de grandeza, debilidades de fama personal, debilidades de orgullo, de altivez, y a esos individuos los usa como Satanás bien le parece, hasta mientras los precisa. Ahora, ¿pueden entender, amigos católicos? Y aún también para mis hermanos en Cristo. ¿Pueden entender, amigos católicos? Que continuar siendo católicos es continuar adorando al mismo diablo por medio de la orden babilónica que ejerce el papado. Heredad del mismo Satanás, el diablo, por medio de su principado Babilonia, a través de la cuna de Satanás, Pérgamo. ¿Entienden ahora? Si han oído y van desglosando, ¿cómo fue caminando la herencia hasta llegar? Es la obra del diablo. Está bien organizada. El mundo está organizado por Satanás. Y está bien. Porque tiene una causa. Y es grande. Un aspecto respecto al aparente amor que quiere demostrar la católica. El Papa, mucha sonrisa, abrazar a los niños,
darles un besito, tenerlos en brazos, abrazarse con la gente. Pero todo eso es falso, amado. Todo eso es ficticio. Hay cosas mejores que el Papa puede, en el que el Papa puede demostrar su amor, en que el papado puede demostrar su amor. Países terriblemente endeudados, cuando el Vaticano puede ayudarlos a salir, no lo hace. Pero ellos demuestran su amor abrazando niños, teniéndolos en brazos, besándolos. Eso no es amor, eso es ficticio. Eso es una mentira. Por eso los invitamos. De quien quiera saber o conocer del verdadero carácter de la maldad que oculta la católica, busquemos conocer la vida de angustia y de maltrato que la católica dio al astrónomo Galileo Galilei, cuyos descubrimientos astronómicos cambió por completo el curso del mundo en favor del progreso, y fue la católica que se le impuso, que le puso el pie, aunque no lo logró, porque en base a los descubrimientos astronómicos de Galileo, no así, el mundo cambió el curso. Sin embargo, la católica maltrató al científico Galileo con el fin de mantener en pie una mentira diabólica, aristotélica, mentira teórica que se desmoronaba con el progreso de los descubrimientos astronómicos de Galileo. Este descubrimiento, y entiéndase bien, este descubrimiento por poco le cuesta la vida al astrónomo, pero la mano de Dios estaba con él. Aristóteles decía que la Tierra era estática centro del universo. Galileo descubrió con su telescopio que el Sol y no la Tierra es el centro del universo. Y óigase bien, siendo Galileo un ferviente católico, además Galileo tenía una hija monja que él mismo internó en el convento. Pero la institución católica, hija de Satanás, es como su padre el diablo, indolente. La católica persiguió a Galileo encarcelándolo en su propia casa hasta el final de su vida. Otro aspecto más al respecto de la maldad de la católica. Giovanni Bruno, quien en vida, porque la vida de Giovanni Bruno fue cegada por la católica. Giovanni Bruno, quien en vida fue un sacerdote católico, quien simplemente dio un parecer que contradecía la teoría errónea de Aristóteles respecto al geocentrismo. Este sacerdote católico fue tenido por hereje según definición de la hija del diablo, la católica. Haciendo arrestar al sacerdote Giovanni Bruno por medio de la Inquisición jesuita católica, manga de asesinos, quienes torturaron al sacerdote Giovanni Bruno y le quemaron vivo, solo por dar un parecer. Este es el carácter oculto de la católica. Así que nada que ver con abrazar nenitos, ni besar nenitos. Eso es ficticio, eso es mentira, eso es por encima, es una falsa demostración. El interior del alma de la católica es la misma de Satanás, su padre, el creador. ¿No lo sabías? Ahora ya lo sabes. Si de aquí en más, amigo católico, hoy fenece tu vida en esta tierra, sin haberte apercibido en las muchas veces que Dios ha hablado a tu vida, a tu alma, mediante su palabra, a través de la iglesia evangélica, y tu alma fue a perdición, no es culpa de Dios, ni es culpa de la iglesia evangélica, sino solo tuya es por no haber oído a Dios en su llamamiento. Además, entérate de esto.
La falta de verdad en la doctrina católica camina al par de su falta de amor en la católica. Y la falta de verdad y la falta de amor solo puede derivar del mismo Satanás, quien organizó a la católica para que la católica prepare el camino del anticristo, que en el advenimiento del anticristo como agente de Satanás destruye con fuego a la católica. Libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 8. Aunque es la permisión de Dios, porque ni siquiera las hojas de los árboles se mueven, sino es por el poder de Dios. Así dice la alabanza y con mucho gusto lo adoramos a Dios con esa alabanza. Y entonces dice, como agente de Satanás destruye con fuego a la católica. Libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 8, para ser él el único objeto de adoración. ¿Dónde el amor de la católica? ¿Dónde el amor del anticristo? ¿Dónde el amor de Satanás? Jamás. Jamás en las tinieblas no existe el amor. ¿Y todavía el mundo cree en la católica? Esto se llama no querer ser más bobo. Esto se llama no querer ser más bobo. Pues si quisieran ser más bobo, aún tienen espacio. ¿Hasta cuándo, mundo católico, vas a vivir esperando en las mentiras religiosas creación de Satanás? ¿Hasta cuándo? Y entiéndase bien, y conózcase por si no lo conocen y parece que no. Porque el verdadero amor solo es en Dios Todopoderoso, que vive en la verdad, en la justicia y en el amor, en hacer el bien, el socorro, que con su presencia disipa las angustias. Todo lo suyo nos lo revela por su palabra, las Santas Escrituras, la Biblia. Cuando aceptamos que Él conduzca nuestra vida. Aleluya. La primitiva, al casarse con el mundo de Satanás, dio vida, como ya dijimos al principio, dio vida a la perniciosa, monstruosa y diabólica católica, religión babilónica, doctrina falsa, de la que miles de millones estuvimos enmarañados en sus redes, hasta que Cristo nos rescató. Aleluya y gloria a Dios por ese rescate. Loamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue por ese rescate que conocimos la grandeza del amor de Dios, la verdad y la justicia que hoy proclamamos. Sin importarnos riesgos de los que ya Cristo nos advirtió. Libro de Juan, capítulo 15, verso 20. Porque es nuestro gozo a costa de riesgo que, por nuestra proclamación de la grandeza del amor de Cristo, miles de millones renuncien a las religiones y vengan a los pies del Todopoderoso Redentor. Gloria a Jesús. Cuando nuestro Redentor hace promesa, todas tienen cumplimiento, porque es compromiso de Dios y Dios no es hombre para arrepentirse. Entonces, trabajamos con ahínco por el engrandecimiento de la gloria de su nombre. Bien, amados, ya nos hemos excedido. Cuando debíamos exponer cuáles fueron los pasos a seguir de la que fue la primitiva que abandonó a Cristo para luego convertirse en la católica. El primer paso de la primitiva ya convertida en la católica fue desertar de la presencia de Cristo y habiendo abandonado la misión que Cristo le encomendó, libro de Mateo, capítulo 28, verso 19, al verso 20, si bien digo, fue su primer paso, y óigase bien, aceptar nuevas doctrinas impuestas. ¿Impuestas por Dios? No, nada que ver. Impuesta por el mismo Satanás, príncipe de este mundo. En el primer concilio de Nicea,
bajo la presidencia de Constantino, el primer papa de Roma. Aunque la católica niegue esta verdad que hemos terminado de decir, Constantino, el primer papa de Roma, solo está confirmando su origen falaz y dañino de mentiras. El segundo punto, aceptar un nuevo orden sacerdotal. Tercero, aceptar una nueva fe que no glorifica a Dios ni a Jesucristo, sino que glorifican al paganismo religioso babilónico bajo la adoración a los hombres, las imágenes de dioses paganos y sofismas humanos, copias de antiguas herejías paganitas. Todo lo que decimos aquí, todo comprobable por la historia misma. Ahora, triste para este mundo, teniendo la oportunidad en Cristo de ser felices, no pueden serlo, por tener sus almas y pensamientos entenebrecidos, cauterizados, babilonizados, para continuar creyendo doctrinas de demonio y así continuar adorando al mismo diablo. Una nota que no habla del papado, pero de alguien allegado al papado. Una nota. Bendito Dios, ayúdanos, Señor. Una nota. Un cura de origen venezolano dijo y publicó que Dios mandó a fabricar imágenes. Dios mandó a fabricar imágenes. Está en YouTube, búsquelo y entérese. Con esta opinión del tal cura venezolano, asevera que Dios está en contra de sus propios principios, que Dios está en contra de sus propios mandamientos cuando dijo el Señor, no te harás imágenes ni las adorarás. Libro de Éxodo capítulo 20 verso 4, Deuteronomio capítulo 5 verso 8 y capítulo 4 verso 16. Ahora veamos cuáles son esas imágenes que según un cura venezolano, nuestro Dios Todopoderoso mandó a crear contradiciendo sus propios mandamientos. Veamos. El arca del pacto. Un error tan grande como es la ignorancia de este cura venezolano. Pues el arca del pacto que Dios mandó a Moisés que hiciese no fue una imagen, sino un símbolo, señor cura. Un símbolo de guía para Israel en el desierto. El libro de Números, capítulo 10, verso 33. El arca del pacto, para todos los que no lo sabían, el arca del pacto es el tipo más inclusive de Cristo en el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, es Cristo como el pastor que va delante de sus ovejas que oyen su voz y le siguen. Expresado verbalmente por Cristo en el libro de Juan capítulo 10. Porque todo comienza con el arca, don cura. Todo comienza con el arca. Como figura de Cristo o como figura tipo de Cristo, la cual, al completarse el tabernáculo en el desierto, el arca, y no otra cosa, sino el arca es colocada en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el arca del pacto es la entronización más inclusive de Cristo, el Mesías, que habría de venir. El arca en el antiguo pacto representaba el Mesías esperado. Sepa, señor cura, porque en la revelación divina, Dios comienza consigo mismo. ¿Y con quién va
a comenzar sino consigo mismo. En la revelación divina Dios comienza con Él mismo. Entonces pasa a referirse al hombre. Así como en su acceso a la deidad, el hombre comienza consigo mismo y se mueve entonces hacia Dios. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar santísimo donde está Cristo. Esto podemos definirlo mejor en el libro de Levíticos capítulo 1 al capítulo 5. Esto declara que el hombre, al acercarse a Dios, comienza por el altar de bronce, el altar del sacrificio, tipo de la cruz, donde se realiza la expiación a través del fuego del juicio. El hombre debe de comenzar por Cristo en el lugar santísimo, lugar donde está Cristo. Cristo mismo nos dijo, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Se da cuenta? El hombre debe de comenzar por Cristo en el lugar santísimo. Luego, lugar donde está Cristo. Y Cristo mismo nos dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Condenada a aquellas religiones que opinan y publican lo contrario. Condenadas. Nadie puede dejar al Hijo de lado. Unos con la Virgen María, otros con los santos, otros qué sé yo. Y los atrevidos que quieren llegar a Dios, es decir, en forma directa. Yo como creyente, conocedor de la palabra de Dios, yo no puedo ni siquiera decir, Padre mío, y hacer todo y decir todo lo que se me antoje. Yo tengo que nombrar a Cristo, es mandamiento de Cristo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será dado. Pero en el nombre de Cristo. No en el nombre de María, ni ningún santo, ni ningún muerto. En el nombre de Cristo, el que vive para siempre. Israel no podía avanzar por el desierto sin un guía, y esa guía fue el arca, tipo de Cristo, que los introdujo en las tierras prometidas. Como hoy en la iglesia precisa de Cristo, y volvemos a repetir lo que hace un momento dijimos, nadie va al Padre si no es por Cristo. La iglesia precisa de Cristo para poder entrar en el reino de los cielos. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El libro de Mateo, capítulo 16, verso 24, Marcos, capítulo 8, verso 34, etc. Esto nos implica que seguir a Cristo demanda sacrificio. Como Él se sacrificó para ganar el mundo para Dios. Como Él se sacrificó dejando una puerta abierta para todo el que en Él crea pueda entrar previo el sacrificio de cargar la cruz y seguirle como el Señor lo demanda. Este mandamiento divino ¿no os parece sinónimo previo de un juicio personal y un sacrificio también personal? El juicio de confesarse pecador necesitado de Cristo. Y tenemos ejemplo en la palabra de Dios, en la parábola de, bendito Dios, del publicano y el fariseo. El publicano se sabía pecador necesitado de Dios, y postrándose delante de Dios, pidió perdón, y es lo que tenemos que hacer nosotros.
venir a Cristo y postrarnos delante de Cristo y clamar su perdón. Gloria a Dios. El juicio de confesarse pecador necesitado de Cristo y cargar la cruz del sacrificio para renunciar al yo, a la carne y al mundo. No es tan fácil, pero tampoco imposible. El arca del pacto simbolizaba al Cristo sufriente, y vaya si sufrió, al Cristo en su primera venida. El arca del pacto no fue una imagen como mal publica, mal cree y mal enseña el curita venezolano. Óigame bien, señor cura venezolano. Espero que usted entienda que imagen y símbolo, bíblicamente hablando, tratan de dos distintas cosas. Otro aspecto erróneo de este curita venezolano es que el asta de la serpiente de bronce que Jehová Dios mandó a Moisés levantar, libro de Números, capítulo 21, verso 8, lo cual es un símbolo de Cristo hecho pecado por nosotros en el altar del sacrificio. Esta asta no es una imagen de veneración como cree, enseña y publica este hombre cura venezolano, sino que el asta con la serpiente de bronce, el cual es un tipo de Cristo en la cruz por nuestros pecados, fue un símbolo de fe y de juicio. De fe para los que creyeron y miraron a la serpiente de bronce, tipo de Cristo, que por su fe vivieron y no murieron a causa de la mordedura de las serpientes ardientes del desierto. Y de juicio para los que, mordidos por esas serpientes ardientes del desierto, no creyeron, no miraron a la serpiente de bronce y murieron. Compárese con el libro de Marcos, compárese con el libro de Marcos, capítulo 16, verso 16. Habría mucho más para extender esta nota, pero sabiendo que los que contradicen a la palabra de Dios, como este señor cura venezolano, es porque nunca les ha amanecido, por lo que no lograrán comprender ni discernir nunca, porque solo se discierne espiritualmente. Y el espíritu de discernimiento nunca estuvo, no está, ni estará jamás en la católica romana. Por así decirlo, hermana de Babilonia, y ambas hijas de Satanás. Pues la católica no es creación de Dios Todopoderoso, sino creación del mismo diablo. Ahora bien, continuando, por el conocimiento alcanzado en la palabra, entendemos que el Espíritu Santo ni de visita va a la católica, porque la católica no es conocida por Dios. Y como está escrito, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Libro de Mateo, capítulo 7, verso 23. Libro de Lucas, capítulo 13, verso 27. Ahora bien, vamos a continuar con el punto 3, donde habíamos dejado tocante al abandono a Cristo de la primitiva. Hoy la católica. La primitiva, hoy la católica que abandonó a Cristo. Todo lo que Cristo mandó a la iglesia primitiva debía de hacer para gloria de Dios, la católica, que es hija de la primitiva, cuando la primitiva se apareó con el mundo, nació la católica. Esos mandamientos divinos fueron abolidos por la católica, sucesora de la primitiva. Bueno, una forma de decir sucesora, pero nada que ver tampoco. Porque la católica no está en la presencia de Dios como sí lo estuvo la primitiva. Pero la primitiva tuvo malos pensamientos, muy malos pensamientos, abandonar a Cristo para aparearse con el mundo.
Entonces decimos, esos mandamientos divinos fueron abolidos por la católica, sucesora de la primitiva. Estos mandamientos divinos fueron ignorados, abandonados, no cumplidos. Más como una burla en contra del mandamiento divino que cobardemente abandonó, hizo y hace todo lo que contradice los decretos divinos. ¿A quién nos referimos? A la católica. Enarbolando como doctrina mandamientos del diablo que sostiene hasta el día de hoy. Y el punto 4. También aceptó la católica la remoción de elementos originales de la cena del Señor por nuevos elementos usados en ritos paganos, adulterando lo ya establecido por Cristo, como la hostia en lugar de pan, adulterar el vino con agua, la negativa del vino a la feligresía, la creación del ostensorios, símbolo del paganismo solar, en memoria de Constantino, creador de la católica y adorador del sol. Aceptaron e impusieron el sofisma de la transustanciación, mezcla de teología, filosofía y misticismo. Leyes humanamente impuestas, fuera de la voluntad y de la palabra de Dios, como la ley de los dogmas de fe y de los 7 falsos sacramentos impuestos por Ignacio de Loyola durante el pontificado de Pablo III. Dogmas por los que la feligresía católica tiene una sola opción. Pero ellos se lo buscaron. La feligresía católica se lo ha buscado. Porque la feligresía católica, desde el principio del nacimiento de la iglesia, desde el principio de los tiempos de Cristo, desde los tiempos de los apóstoles de Cristo, se les viene hablando. Y no oyen. Los llama la condenación. Dogmas por las que la feligresía católica tiene una sola opción, es decir, una obligación de vivir y creer en la fe por los dogmas católicos o dejar la institución católica, que es lo que más le conviene. Dios por su iglesia evangélica a los gritos está llamándole, deja ese lugar, y ellos teniendo la oportunidad no lo hacen. Que es lo más conveniente a la feligresía católica, dejar esa falsa entidad, esa falsa iglesia. Pero cumplir dogmas bajo obligaciones ya no es vivir por fe, sino por imposición. Es en esta base babilónica, filosófica, mística y dogmática, mueve su doctrina la católica, no por el Espíritu Santo de Dios, no, nada que ver. Pues al haber exigencias ya no es el Espíritu Santo de Dios, que tampoco estaría nunca en una falsedad como es la católica. Pues Dios no obliga a nadie. Aquí tenemos una pequeña nota para el mundo católico. Oye bien, mundo católico, ya deja de vivir engañado y confundido. El Espíritu Santo nunca estuvo, no está y nunca estará en la católica, así de sencillo. Porque el espíritu que conduce a la católica, es espíritu de maldad, espíritu de corrupción, espíritu de persecución y de muerte, sobre todos aquellos que no hicieron la voluntad religiosa católica, como bien lo registra la propia historia del papado. Quítatelo de la cabeza, mundo católico, amigo católico. El Espíritu Santo jamás estuvo, no está y jamás estará en la católica. Aunque me cueste la vida, lo digo. Y seguro en Cristo que el Espíritu Santo no estuvo, no está y nunca estará en la católica, porque la católica ya ha sido condenada por Dios. Pues cuando Pablo en 2 de Tesalónica se refiere al misterio de iniquidad, a este espíritu de maldad que ejerce en la católica se refiere el apóstol. Como de igual manera el apóstol Juan nos advierte en su primera epístola, capítulo 4,
de cómo identificar por sus marcas a los falsos maestros que con engaños y con argucia predican por el espíritu del anticristo que ya estaba en el mundo. Entiéndase bien, no la persona del anticristo, no, sino el espíritu del anticristo. Ahora una pregunta, ¿cómo los apóstoles Pablo y Juan identificaron el espíritu de iniquidad del anticristo que ya estaba en actividad? Como dijimos, 2 de Tesalónica, capítulo 2, verso 3, verso 2, verso 3, verso 4, y 1 de Juan, capítulo 4. Un ejemplo casi increíble, amados. Un ejemplo casi increíble, pero real, veraz. Pablo mismo, mientras persiguió a la iglesia, era movido por el espíritu de iniquidad, por el espíritu del anticristo, hasta que tuvo Pablo el encuentro con el Señor en gloria. Entonces Pablo comprendió y siguió al Señor y sufrió por el Señor. Todos los judíos del tiempo del Señor Jesús, que le persiguieron, eran movidos por ese fatídico espíritu. Los gnósticos del tiempo de Pablo, que negaban la redención por sangre, eran movidos por ese espíritu. Ahora bien, viene la pregunta clave. En nuestro tiempo, y no tenemos que hacer un curso para saber que el espíritu que mueve al papado es el mismo espíritu de iniquidad, el mismo espíritu del anticristo, el mismo espíritu con la que fue creada la católica en el 325 después de Cristo, en el cónclave de Nicea, presidido por Constantino, creador de la católica. O en vano dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Libro de Mateo, capítulo 7, verso 16. En este aspecto se distingue la diferencia entre el Dios de Israel que adoramos, obedecemos y seguimos los protestantes. Este Dios por el cual somos advertidos, enseñados, conducidos como iglesia evangélica de Cristo mediante su Santo Espíritu. Nuestro Dios, el Dios de Israel, es Dios que obra en el Espíritu en favor de los que no comprenden todavía o no entienden. Porque el Dios que es verdadero, y entiéndase bien, no obliga, no persigue, no mata, ni expulsa. El Dios que es verdadero primeramente es amor. Dios ama, Dios ayuda a abrir el entendimiento. Dios corrige, enseña y conduce. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Bajo el signo de 9 gracias o virtudes. 9 virtudes que componen el fruto del Espíritu Santo de Dios. Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 al verso 23. Dado a los santos que componen su glorioso cuerpo, es decir, la iglesia evangélica, la iglesia protestante. Ahora bien, repetimos, 9 virtudes, 9 gracias de las cuales nunca podrá gozar la católica. No gozó, no goza ni gozará. Porque Dios no comparte sus atributos, Dios no comparte su gloria con nadie. Porque como está escrito, no comparto mi gloria ni mi alabanza con otros. Libro del profeta Isaías, capítulo 42, verso 8. Además, Dios nos orienta diciéndonos por su palabra, por su fruto los conoceréis. Porque Dios vive y goza entre los que dan buenos frutos. Aleluya. Bien, seguidamente analicemos los frutos de la católica. ¿Cuáles son esos frutos? Persecución y muerte a todos los que no creían en sus mentiras religiosas. Prohibición de leer o tener una Biblia.
Prohibían leer la Biblia con el propósito de que nadie conozca a Dios, contradiciendo así el llamamiento divino que Dios mismo nos hace a que le conozcamos. Libro de Jeremías, capítulo 9, verso 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Y en el mismo libro Jeremías, capítulo 24, verso 7, que nos dice, y le daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Gloria al único y verdadero Dios Todopoderoso en Jesucristo, nuestro Redentor. Ahora bien, la pregunta, ¿cuál fue el propósito de parte de la autoritaria católica en prohibir leer la Biblia, palabra de Dios? ¿Cuál fue el propósito? ¿Habría un propósito? Amén, que había un propósito y pernicioso. Para que nunca nadie conozca que las falsas doctrinas católicas romanas carecían de todo sustento bíblico. Por eso tenían que prohibir que el mundo conozca la Biblia, que el mundo lea la Biblia. Por eso que fueron quemadas por millones las Biblias. Para que nunca nadie conozca que las falsas doctrinas católicas romanas carecían de todo sustento bíblico. Por lo tanto, no procedían de Dios, sino de la Babilonia, falsas doctrinas que solo se trataba de invenciones, criterios humanos paganos, como lo es hasta el día de hoy. La católica no solo fue estructurada en la falacia, sino que vive y enseña falacias. Otro fruto de persecución y muerte de parte de la católica fue torturar y asesinar para obtener confesión aún de la gente que nada sabían. Esto en tiempo de la asesina Santa Inquisición. Y que el Señor reprenda a Satanás. La arrogancia de ser ellos la iglesia de Cristo aún. El papado es más desvergonzado que el mismo Satanás. La arrogancia de ser ellos la iglesia de Cristo aún luego de su tremendo e irreparable pecado de haber blasfemado y abandonado a Cristo y abandonar la misión que Cristo le encomendó, es decir, la gran comisión, libro de Mateo, capítulo 28, verso 19 al verso 20. Arrogancia de ser la católica única doctrina que lleva a la vida eterna. Que lleva a la vida con Satanás, de eso estoy seguro. Arrogancia de ser la católica única doctrina que lleva a la vida eterna. Cuando simplemente la católica son enemigos de Dios, contradictorio a todos los decretos divinos establecidos por Dios en la Biblia. Adoradores de imágenes, violadores a los mandamientos decretados divinamente en las Santas Escrituras, etc. Pero ahora veamos cómo obran los que sí poseen el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo es? La iglesia evangélica de Cristo, la iglesia protestante. Pero ahora veamos cómo obran los que sí poseen el Espíritu Santo de Dios, como bien lo demostró Pablo. Gálatas capítulo 1, verso 6, Gálatas capítulo 2, verso 11, Colosenses capítulo 2, verso 8. Así obran los que poseen el Espíritu Santo de Dios, con amor divino, exhortando, amonestando, llamando al arrepentimiento, ayudando para que vuelvan a Dios los que se han ido por diversas causas, muchas veces por falta de entendimiento, se mandan a mudar de la iglesia, pero aquellos que están munidos del poder del Espíritu Santo, no así, esos obran por el Espíritu Santo, haciéndolos, ayudándoles a volver. Echando mano de las virtudes divinas que otorga la santa presencia de Dios en cada uno de los creyentes. Pero veamos la grandeza del amor de Dios para con su criatura humana pecadora. La que fue la primitiva, hoy la católica,
su membresía, y entiéndase bien, su membresía, tiene de parte de Dios la oportunidad de llegar a conocer a Cristo como a su único Señor y a su único Salvador. Aleluya. Si se arrepienten, por supuesto, por haberse dejado engañar mediante la mentira religiosa. Dios anhela socorrer sus almas de la muerte eterna en la que han caído. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios no es perseguidor. Dios es amor. Dios no es asesino. Dios es amor. El Todopoderoso, mediante su santa palabra que predica y proclama la Iglesia Evangélica de Cristo, te ofrece esta oportunidad, amigo católico, mundo católico, si haces lo que Dios demanda, salir de ella. Volvemos a repetir, como una campana, libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 4 al verso 5. Aunque la institución religiosa católica es un obstinado instrumento de Satanás, un muñeco de Satanás, para confusión y perdición de las almas, persistiendo en resistir a Dios, manteniendo al mundo totalmente sujeto bajo la voluntad del maligno. Mas, la Iglesia Evangélica de Jesucristo no solo habla, pregona y proclama el llamamiento al arrepentimiento de parte de Dios, sino que también ora y ayuna proclamando libertad espiritual, sanidad a los ojos de todo ciego espiritualmente religioso. Rogamos que los ojos de este mundo sean abiertos. Rogamos liberación espiritual en favor de este mundo engañado y esclavizado por el poder de la mentira religiosa, obra de Satanás. Que este mundo esté, engañado y esclavizado por el poder de la mentira religiosa, obra de Satanás. Que este mundo esté perdido. Como creyentes en Cristo, sabemos que es obra del diablo. Pero como Iglesia Evangélica de Cristo que somos, tenemos por experiencia que Dios responde al verdadero clamor de sus fieles. Es decir, Dios responde a nuestros clamores en favor de los perdidos, que sin Dios y sin Cristo sucumben camino a eterna perdición. Que sin Dios y sin Cristo sucumben camino a eterna perdición. Dios siempre dio una nueva oportunidad a su criatura predilecta, el hombre. Esa oportunidad se llamó y se llama la simiente. Libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. Es decir, por medio de Jesucristo únicamente. Como bien podemos ver, la oportunidad que Dios ofreció al rebelde pueblo de Judá fue en el ejemplo de un alfarero. Libro de Jeremías, capítulo 18, verso 3. ¿Cómo Dios podía hacer remodelar a su pueblo escogido si es que el pueblo de Judá volvía su rostro de la idolatría en la cual se había sumido, ¿no es así? Volvía su rostro nuevamente a la presencia de Jehová Dios. Entonces Dios perdonaría a su pueblo escogido, pero Judá no oyó a Jehová su Dios, que les habló por boca de su profeta Jeremías. ¿Qué sucedió seguidamente? ¿Qué sucedió? El juicio divino de la deportación a Babilonia cae sobre la desobediente Judá. Como está próximo a caer el juicio divino sobre este mundo rebelde, idólatra y desoidor al llamamiento de Dios. Ahora, una advertencia, y mucho ojo con el no querer oír. Porque Dios a la final, en el día del juicio, preguntará. Mucho ojo con el no querer oír. Algunos dirán, ¿qué puede decirnos este protestante viejo?
Oigan y entiéndase bien. Toda persona sincera de corazón, temerosa de Dios, que, tomando la palabra de Dios, emite un mensaje públicamente. Palabra de Dios está publicando, es decir, Dios está hablando por su palabra mediante la santificación de su escogido o escogida para esa oportunidad. Bien, continuando con las oportunidades que Dios da. Ojo, amados, ojo, las oportunidades de vida que Dios da, no para pecar deliberadamente, no, de ninguna manera. No se dejen engañar con el diablo nuevamente. Y para la que fue la primitiva, hoy la católica, para su membresía, su oportunidad, está en Apocalipsis 18:4. Oigan este llamamiento. Oigan este llamamiento de Dios por su palabra. Todos los que tengan oídos para oír y vuelvan su rostro a Cristo, no tendrán que lamentar desgracias eternas, sino que tienen la oportunidad de gozar la vida eterna con Cristo. Entonces decíamos, está solo en Apocalipsis 18, 4, 5, pero viene explayado en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14 al verso 17. Acá en 2 de Corintios es el celo de Dios, como nosotros debemos de ser celosos por la causa de Cristo. La nueva oportunidad para la membresía de la desertora primitiva, hoy la idólatra católica, es en Apocalipsis 18, 4 al 5 y explayado plenamente en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14 al verso 17. Y ojo, dijimos que este llamado es para la membresía, no para la institución católica que ya ha sido juzgada y condenada por Dios a desaparecer. Mediante el arduo trabajo del Señor por su Espíritu a través de la Iglesia Evangélica de Cristo, también conocida como la Iglesia Protestante, que proclama el llamamiento del amor divino por todos los medios de comunicación e información que Cristo nos ha dado para tal fin, como también por las calles y por las plazas y las casas, llamando al mundo al arrepentimiento, a abandonar la idolátrica acción del cristianismo apóstata y falso de la institución religiosa católica, a cuya membresía se le llama, se le exhorta, se le amonesta a abandonar la guarida de demonios según Apocalipsis 18:2, invitándose a tal membresía católica y por la palabra de Dios a nacer de nuevo según Cristo mismo, libro de Juan capítulo 3, verso 3, para entrar, para adueñarse del reino de Dios. Porque téngase por cierto y verá que el llamamiento al arrepentimiento de Apocalipsis 18 es para la membresía de la Iglesia Católica y al desamparado mundo que cree y sigue. ¿A quién? A la religión católica, atrapado con su insolencia y argucias mentirosas a este desdichado mundo. Arrepiéntete, tu membresía de la católica. Cristo te llama para que nazcas de nuevo y puedas gozar de la real presencia de Dios y de la esperanza de la vida eterna. Arrepiéntete tú y vendrán muchos del mundo a los pies de Cristo y será esta tu obra agradable para el corazón y los ojos de Dios en Jesucristo. Aleluya. Dios te bendiga. Analiza bien lo que oyes. Aquí no estamos para hacer dinero. No nos llama el dinero. Y no que el dinero no sea necesario. Lo es, todo el mundo lo conoce y lo sabe. Pero Cristo nos ha dado fuentes de ingreso para no estar intercalando el llamamiento divino con cuestiones económicas ni monetarias o pertenencias. Tratamos en ser lo más equilibrados posible, el no confundir predicación, enseñanza, amonestación, exhortación, llamamiento con el juntar dinero.
Son dos aspectos sumamente distintos. Aquí no precisamos dinero para predicar, no precisamos dinero para conducir espiritualmente, aquí no se necesita dinero para proclamar. Aquí lo que necesitamos como siervos de Dios es que la gente preste oído, que tengan ganas de oír, analizando lo que oyen por la palabra de Dios. Pues no estamos perdiendo tiempo de ninguna manera, sino que estamos usando nuestra vida en favor de lo que Dios anhela, el rescate de tu alma. Esa es la voluntad de Dios, el rescate de tu alma. Esa es la voluntad de Dios y por su voluntad trabajamos con gozo, siéndole obedientes colaboradores. Que Dios los bendiga, abra vuestro entendimiento y los ojos para que vean la verdad que es en Jesucristo únicamente. Y ya, huye de lo que mata, huye de lo que mata, huye hacia la vida. Pablo le dijo a Timoteo, huye ¿de dónde? De las pasiones juveniles. ¿Y las pasiones juveniles dónde están? ¿En la presencia de Dios? No, las pasiones juveniles están en el mundo mismo de Satanás. Huye de las pasiones juveniles, huye hacia Cristo. Bendito Dios. Tú no puedes hacer lo mismo. Huye de las mentiras religiosas que abundan en el mundo y ninguna sirven delante de Dios ni para con Dios, porque condenan tu alma. Sus promesas son falsas. Sus promesas nunca pueden tener realmente eficacia. La única promesa valedera y eficaz con respaldo bíblico es la que Cristo nos dejó, demostrándonosla por la grandeza de su amor, dando su vida y derramando su sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Qué más quieres? ¿Qué más o a quién más Dios tiene que enviarte para que tú recién comiences a pensar? ¿Qué más? Piensa que el tiempo de tu vida no lo gobiernas tú, no. El tiempo de tu vida lo gobierna el Señor. Piensa que en cualquier momento puedes caer muerto y de no haber querido oír, de no haberte apercibido, ya tu alma está perdida. Piensa, amado hermano, piensa. Hace pocos días aquí en mi país, República Argentina, hubo un fatal accidente. 5 muchachitos, 5 jovencitos, desplazándose en un automóvil borrachos completamente, perdieron el control y volcaron. Murieron 4 jóvenes. Si iban borrachos, no estaban bajo la influencia del Espíritu de Dios, bajo ninguna manera. Entonces sus almas se perdieron. Y ellos pensaban morir, ellos querían morir. No, murieron. Como podrían haber muerto de otra manera, pero murieron. Pero no se apercibieron de la voz de Dios. Entonces sabemos, sus almas están perdidas. Dios me los bendiga muy ricamente, amados hermanos. Dios me los bendiga muy ricamente. Abra vuestro entendimiento. Permita que el Señor les ministre mientras oyen a un varón o a una mujer que ha volcado su alma al servicio del Todopoderoso. No lo menosprecien, porque volvemos a repetir, tú no sabes el día, la hora, ni el momento de tu muerte. Pero Dios lo sabe. Ahora, hay algo, además de que Dios conoce cuándo fenecerá tu vida,
y solo Dios puede hacerlo, hay algo más. Todos tenemos un alma y todas tienen un destino. Y ese destino ya no pertenece a Dios. El destino de tu alma solo está en tus manos. Tú sabes dónde pasará la eternidad tu alma. En la grandeza de la gloria de Dios, en gozo y alegría, o en la condenación eterna. Tú lo decides. Eso no lo decide Dios, ni lo decide la iglesia protestante, de ninguna manera. Como iglesia, como siervo de Jesucristo, hacemos la proclamación, el llamamiento en el nombre de Cristo. Pero solo tú sabes dónde pasará la eternidad tu alma. Apercíbete y comienza a vivir y a caminar por la senda que Cristo nos trazó. Y esa es la única senda que lleva al Padre. Y como Cristo dijo, la senda angosta, la que pocos la hallan. Tratad de ser vos entre esos pocos uno que halló la senda, que te lleva a la vida eterna. Bendito el nombre de Jesús. Dios bendiga sus vidas, abra sus entendimientos, y con esto concluimos demostrando cómo la iglesia que fundó Cristo entró en la paganización babilónica. Y hasta el día de hoy, y hasta el día que sea destruida. Dios me los bendiga muy ricamente y será hasta el próximo comentario. Bendiciones, gloria al Señor.